La literatura francesa propia del siglo XIX, sometida a los violentos vaivenes entre la exaltación apasionada del romanticismo y la fría y científica racionalidad del naturalismo, desembocó en un movimiento en el que parecen equilibrarse ambos extremos, lo que fue llamado el simbolismo. La clave del simbolismo se halla en el concepto de que la realidad efectiva o científica que percibimos no es más que el símbolo de una especie de sobrerealidad que es la que debe de ser objeto de la búsqueda del poeta. Formalmente ya no importan las emociones, ni la significación intelectual, ni la belleza, sino la fuerza de la evocación simbólica. El movimiento produjo un elemento considerable de grandes poetas. Muchos de ellos ya los hemos representado a lo largo de este tiempo aquí en Lunaedades, en Crónica Lunares, desde lo que fue su precursor, de lo que hablamos, por ejemplo, la semana pasada o hace 15 días, como Baudelaire, pasando por Villains de Isles Adams, Lautréamont y Laforet, hasta llegar a la culminación con Verlaine, Rembrandt y Mallarmé, de la cual hablaremos el día de hoy, La fiesta del fauno, de Stéphane Mallarmé. Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares y pues sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Hola, bienvenidos a Crónica Lunares de Sun. Yo soy Irving Sun. Escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Stéphane Mallarmé nació en París en 1842 en el seno de una familia de clase media de funcionarios y su vida, en comparación con la de sus compañeros de generación, fue bastante anodina. Frustrado vitalmente por el desempeño de un obscuro empleo para la administración, halló cierto consuelo en la literatura, gracias a su dominio del inglés, perfeccionado en una estancia de Inglaterra que obtuvo una plaza de profesor en un liceo de provincias, primero en Tournai y después en Besançon, y también en Avignon. Hubo de escribir su obra a ciertos ratos perdidos, en sus tiempos libres, hasta que en 1866 había publicado 11 poemas en la revista Parnaso Contemporáneo. Una de ellas fue Malsino, de estilo modernista. Una negra, abiertamente erótico. Angustia, de cierto reflejo de su abatido estado de ánimo. Las ventanas, de tristeza de verano, entre muchas otras. Entre ellos también se aprecia aún la influencia del spin de Baudelaire y el racionalismo de Edgar Allan Poe, cuya poesía la tradujo al francés. Ese mismo año, en 1866, inició la redacción de una obra ambiciosa llamada Herodías, que no completó hasta lo que fue en 1869 y que, en palabras del propio autor, inventa un lenguaje que necesariamente debe surgir de una poética muy nueva a la que solo podría definir así: pintar no es la cosa, sino el efecto que produce, es decir, el paradigma del simbolismo. En 1871 obtiene finalmente su ansiado traslado a París, siendo ya conocido en los círculos literarios. La aparición de La siesta del fauno en 1876 le consagró definitivamente entre todos los escritores, a pesar de sus reticencias de la crítica social. Y Verlaine no vaciló en incluirle en su célebre antología de poetas malditos, canon oficioso de la poesía de su época, en el que también figuraron el propio Verlaine y Rembrandt. Ejerció
un verdadero magisterio en la generación posterior a través fundamentalmente de las veladas literarias que organizaba semanalmente en su propia casa. Ya en 1857 publicó Una tirada de dados jamás abolirá el azar, el libro de poesía revolucionario. Obra atrevida y hermética en la que la escritura se expresa no solo por su significado, sino también por su apariencia formal, la disposición del texto y los espacios en blanco, los juegos tipográficos y los cuerpos y los tipos de las letras, etc., que ejerció una importantísima influencia en la poesía posterior. Murió en Balmis apenas un año después de la aparición de esta obra. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa para recordarles a ustedes nuestras plataformas, para que se pongan en contacto con nosotros, para que nos dejen sus mensajes, para que nos recomienden también sus autores favoritos, de los cuales les gustaría que habláramos el día de hoy. Y pues nos pueden encontrar en Crónica Lonares Dizun, en Facebook, en Instagram, en YouTube como Crónica Lonares Dizun. Y nos pueden descargar en iVoox, en Anchor, en Breaker Audio, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Overcast, en Radio Republic, en Spotify, en Zune, en YouTube, en SoundCloud, en Patreon, en Speaker y en iHeartRadio, perdón. Y pues nada, vamos a tomar un vasito con agua, vamos a traer algo para aligerarnos el día. Si ustedes están tomando alguna cosa junto con nosotros aquí que nos están escuchando, pues mucha salud, mucho amor, mucha compañía el resto del año. Y si no, pues les recomiendo que vayamos rápidamente a traer algo, ya sea un vinito, ya sea un cafecito, ya sea una copa de algún licor, lo que ustedes quieran. Vale, vamos a nuestra pausa y regresamos ya de lleno para meternos con esta lectura. Vamos y regresamos. Oye, hay veces que me la paso grabando, estoy editando, estoy escribiendo mis guiones, estoy investigando, haciendo este programa y muchas veces me levanto con esa pequeña molestia en la cintura, en los hombros, a lo mejor un poquito en el cuello y me tengo que estirar, tengo que hacer algún tipo de movimiento para poder relajar los músculos y todo eso. Si tú tienes algún tipo de problema donde necesitas rehabilitación como terapia física o algo parecido, te voy a recomendar esta ortopedia. Ortolarri. Fue fundada desde 1988 y nos está ofreciendo calidad y servicio, salud y bienestar. Obviamente cuentan con los servicios de ortopedia en general, con terapias alternativas y de rehabilitación como lo es electroestimulación, terapia física, acupuntura, quiropráctica, aplicación de láser terapéutico, masajes, tratamiento integral de pie plano, cervicales, columna vertebral, cadera, rodillas y pies. Así como también nos ofrecen artículos ortopédicos, calzado y tenis ortopédico. Están ubicados en Norte 17211 en la colonia Moctezuma, en la segunda sección, en la alcaldía Venustiano Carranza, allá en la Ciudad de México. Obviamente este llamado es para alguno de los lunares que nos están escuchando desde la Ciudad de México, que sé que son muchos. Pero bueno, si tú estás de paso en la ciudad y tienes alguna molestia en la cadera, no sé, en la cintura o una molestia en el cuello, puedes pasar a visitarlos. Haz una llamada al 55 57 86 06 48. Repito, 55 57 86 06 48. Y así te animas a hacer tu cita y ya te dicen qué día y te dan la ubicación exacta. Y ahora cuentan con una nueva sucursal en Norte 9, número 175, esquina Oriente 164, también ahí en la colonia Moctezuma, en la segunda sección, en la Ciudad de México. Y obviamente se ofrecen los mismos servicios. Cualquiera de las dos a ti te queda. Y por inauguración, que están abriendo esta nueva sucursal en la calle Norte 9, número 175, y porque estás escuchando Crónica Lonares Dizun, te van a ofrecer completamente gratis el examen de pie plano. Y ya para finalizar
este pequeño anuncio, cuentan con consulta homeopática. Recuerden, los teléfonos es 5524 85 15 12 y el WhatsApp para que puedan mandarle un mensajito y hacer su cita es el 55 61 07 51 26. Les repito los teléfonos: 55 24 85 15 12 y 55 61 07 51 26. Ortolarri, ofreciendo calidad y servicio, salud y bienestar desde 1988. Es hora de que vayas y los visites. Regresamos con nuestro programa. La siesta de un fauno, al igual que Herodías, se trata de un texto escénico monologrado, de asunto esta vez no bíblico sino mitológico. La reflexión y la rememoración del fauno introduce al lector en el mundo sensible y artístico. El fauno recrea con la música de su flauta los encuentros amorosos con las ninfas entre la vigilia y lo que es el sueño. La poesía de Mallarmé, al contrario que la de Verlaine, es esencialmente intelectual, bajo la influencia no solo del Parnaso o de Baudelaire, sino sobre todo del simbolismo racional de Poe. La desarticulación calculada y sistemática del lenguaje común es el vehículo para alcanzar la belleza con mayúsculas. La significación vulgar de las palabras es una traba que impide que se alcen más allá de su mero valor semántico, y es necesario superarla para llegar a una sobresignificación más pura que alcance directamente el alma sin pasar por el filtro de la inteligencia. La influencia de la época de Mallarmé sobre la poesía posterior es inmensa. Y ello ha comportado que por encima de otros grandes genios como Verlaine o Rembrandt, se le considera el poeta más elevado del simbolismo. Todas las vanguardias posteriores son deudoras de Mallarmé, surrealistas, dadaístas, futuristas, herméticos. Las claves de su lectura, por ejemplo en este caso, tienen que ver inevitablemente con la musicalidad del poema, tan evidente que sirvió de inspiración, como veremos en los siguientes bloques, a célebres artistas. En la escena teatral francesa, la danza tuvo una especial relevancia durante lo que fue el siglo XIX, y esta a su vez mantuvo una íntima conjunción con la poesía y el resto de todas las artes. El ballet es fundamental en las obras de escultores como Rodin, pintores como Degas y escritores como Valéry, autor del diálogo de Alma y Danza, y a principios del siglo XX triunfó en París el empresario ruso Diaghilev, en cuyos ballets rusos brilló en todo su esplendor el legendario Nijinsky, y que contó con la colaboración como figurinistas de pintores de la talla de Braque y Picasso. Uno de sus espectáculos más celebrados fue La fiesta de un fauno, basado en la poesía de Mallarmé, con música compuesta por Claude Debussy. En 1894, Maurice Ravel, por ejemplo, otro gran maestro del impresionismo, puso música a 3 de sus poesías en Trois Poems de Stéphane Mallarmé, en 1913, si no me equivoco. Otros importantes compositores de la época hicieron lo propio, como lo fue Darius Milhaud con Chansons Vans Stéphane Mallarmé en 1917 y Pierre Boulez con Please Sound Splits, compuesta
entre lo que fue 1957 y 1962. En la breve reseña biográfica que tuvimos al principio del programa, señalamos que en los últimos años de su vida, ya consagrado como gran maestro de la poesía de su tiempo, Mallarmé reunió una tertulia literaria en su propia casa que se convirtió en foco cultural de primer orden. Entre los asistentes a estas veladas Ches Mallarmé figuran los escritores alemanes Stefan George y Rainer Maria Rilke, el poeta irlandés W. B. Yeats, los franceses Paul Bellarmine y Paul Valéry, y los novelistas André Gide y Goris Karl Huysmans, lo más granado del París intelectual y poético de su época. Ahora bien, si te ha gustado saber un poquito sobre esto del simbolismo, el decantismo fue un movimiento vital y literario que surgió a raíz de la derrota de Sedán y a la caída del Segundo Imperio, y del cual también quizás te pudiese interesar. Sus representantes se enfrentan a una crisis de valores que le hacen pensar que se hallan ante el ocaso de la civilización a pura decadencia, y esta convicción guía sus actitudes provocadoras y su escritura. Dos de sus representantes merecen ser leídos y apreciados por los amantes de la buena literatura, lo que es Huysmans y Laforgue. Goris Karl Huysmans se inició en el estilo naturalista, pues no en vano perteneció al grupo de Emilio Solá, del cual ya hablamos anteriormente, y fue uno de los autores representados en las veladas de Medán, publicando entre otros Marta, Historia de una muchacha y Las hermanas Batar, pero después evolucionó hacia el simbolismo al aproximarse al entorno de Mallarmé y publicó un título llamado A la deriva. Esta evolución le condujo finalmente a encontrar su propia voz en una excelente novela titulada Al revés, que se inscribe de lleno en el espíritu del decadentismo y cuya lectura es muy aconsejable de leer. Posteriormente, tras una crisis religiosa que le devolvió a una ortodoxia de inspiración católica, publicó Allá abajo, En ruta, La catedral, El oblato, etc. Ahora bien, Jules Laforgue vivió una agitada existencia y fue autor de cuentos y ensayos de crítica literaria, pero su fama proviene de dos únicos libros de poesía, Las Lamentaciones y La imitación de Nuestra Señora la Luna, cuyos versos irónicos y sarcásticos, inspirados en ritmos populares y con un vocabulario en el que tiene cabida el argot, han tenido una gran influencia en toda la poesía possimbolista, extendiéndose casi a lo que es nuestros tiempos. Me gustaría mucho que nos recomendaras más autores de esta época, que nos dieras chance de conocer un poquito más, y esto pues de cierto modo pues es comentándolo aquí donde tú nos estés escuchando. Me gustaría mucho que cualquiera de los lunares que nos está escuchando nos ampliara un poquito más sobre lo que es el decadentismo, los autores, más autores, más obras, y pues espero que hayan disfrutado el programa del día de hoy. De verdad lo hago, como les digo, con mucho cariño, y pues es un mes que he disfrutado muchísimo en compañía de ustedes. Este mes creció mucho el programa. Este mes he tenido muchísimas recomendaciones también. Nos hemos llenado de trabajo. Y pues nada,
Vamos a dejarlo hasta este momento. Los invito a que nos escuchen la próxima semana con poesías. Vamos a hablar de poesías de Rubén Darío. No faltaba más aquí en este programa. Algo que nos encantan, las poesías. Y con este gran autor, y me pongo de pie para que se hable de él, el gran maestro Rubén Darío. Pero bueno, eso es la próxima semana. En esta semana tenemos todavía nuestras secciones de recomendaciones de libros. Recuerden que cada día en la mañana estamos recomendando libros. Son pequeños fragmentos de un pequeño espacio del cual hacemos y no nos tardamos más de 5 minutos, no excedemos más de 5 minutos recomendando libros. Por ejemplo, el día de hoy que vamos a hablar de Hildenbrand, de la Cámara Oscura. Y mañana vamos a tener Los héroes de nuestro tiempo de Lermontov. Son buenos libros, pero que en ocasiones pues no nos los recomiendan, no son tan comerciales, pero son libros clásicos que tendríamos que haber leído al menos una vez en nuestra vida, como dicen por ahí las frases trilladas. Pero es importante quizás saberlos de ellos. Y pues nada, ya no quiero aventarles tanto rollo, no quiero hacerlo tan largo. Los invito a la próxima semana con las poesías de Rubén Darío. Y hay tantas cosas que hay que hablar y tan poco tiempo que comentar. Pero bueno, les mando un abrazo muy caluroso. Yo soy Irving Sun, espero que se encuentren muy bien. Si te gusta esta nueva forma de sinopsis, de reseñas, de resúmenes que estamos haciendo con estos libros, me gustaría mucho que te suscribieras, que nos dieras like, que nos compartieras, pero sobre todo, que nos dejaras en la cajita de comentarios todos tus comentarios al respecto. También tus temas o tus libros favoritos. Y si crees que vale la pena recompensarnos por todo este esfuerzo que estamos haciendo diariamente para presentarte algo nuevo, y en el caminito, claro, has aprendido algo para ti, te agradecería mucho de verdad que adquirieras una de nuestras membresías que tenemos en YouTube. Te mando un abrazo donde sea que nos estés escuchando y pues nada. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y nos escuchamos la próxima. Suscríbete a Crónica Lunares de Sun en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónica Lunares de Sun es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?